Listo. Si quieres empiezas ya, ¿cierto, Laura? Sí, ya podemos comenzar. Ya. Bueno, pues gracias. Gracias, mejor. Gracias, Laura. Muy buenos días a todos y todas. Soy Sergio Restrepo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Un saludo muy especial a los miembros de la facultad, profesores, estudiantes y comunidad en general que nos acompañan en esta versión del programa institucional de la Facultad de Ciencias Económicas, Diálogos de Coyuntura y Negocio. Reciban todos ustedes un saludo muy especial en nombre del señor rector de la universidad, el doctor John Jairo Argumedes, quien espera que con la conferencia de hoy, Reformas para una Colombia post-COVID-19 hacia un nuevo contrato social, el señor rector está seguro de que los temas que vamos a tratar hoy aquí serán de suma importancia para entender el contexto de la economía colombiana y el esfuerzo y sacrificio que todos debemos hacer para recuperar el crecimiento económico y el bienestar de toda la comunidad. Como sociedad y como país estamos afrontando una situación muy difícil causada por la pandemia del COVID-19 y se requieren propuestas que nos ayuden a recuperar la senda de crecimiento. Es importante recordar que antes llegada de la pandemia, la economía colombiana estaba creciendo más que el resto de los países de América Latina y todos lo sentíamos así. Por lo tanto, hoy es necesario empezar a pensar qué reformas hay que hacer en la economía del país para retornar esa senda de crecimiento y buscar el bienestar de la comunidad. Yo estoy seguro que hoy con la conferencia que nos va a presentar el doctor Luis Fernando Mejía, economista y máster en economía de la Universidad de los Andes, máster en economía de la Universidad de Chicago y con estudios doctorales también en economía de la Universidad de Chicago. Yo estoy seguro de que los planteamientos que nos dejará hoy el doctor Luis Fernando van a ser muy importantes para empezar a proponer programas con el propósito de recuperar esta senda de crecimiento. Doctor Luis Fernando Mejía, el doctor Luis Fernando Mejía es director ejecutivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, conocida como FEDesarrollo, desde el año 2018. Previamente fue subdirector y luego director del Departamento de Planeación de Colombia entre los años 2014 y 2018. Doctor Luis Fernando, muchas gracias por la deferencia de compartir con nosotros sus opiniones sobre las reformas necesarias para una Colombia post-COVID que nos permita recuperar el bienestar de la sociedad. Doctor Luis, créame que hay unos temas muy complejos hoy, la inconformidad social, todo este tema de las marchas, comité del paro. Hay muchas cosas en el contexto que realmente reclaman unas reformas claras para recuperar ese estado de bienestar. Hay unos temas muy importantes que se vienen discutiendo, sí o no a la reforma tributaria, una reforma tributaria que no golpea a la clase media, que no imponga o que no toque el IVA, el tema que se está desarrollando de la renta básica, la matrícula cero en las universidades públicas para los estudiantes de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, entre otros temas de muy importante análisis. Seguramente con sus reflexiones vamos a poder avanzar en esta dirección. Doctor Luis, bienvenido pues a la Universidad de Antioquia, a su casa. Muy contentos de que nos acompañe. Yo voy a dar un saludo muy especial también al profesor Jorge Barrientos Marín, director del Centro de Investigaciones y Consultoría de la Facultad, quien nos ayudó a organizar este evento y contacto con usted para que nos acompañara. También agradecimientos a UDA Arroba de la Universidad de Antioquia y a la Unidad de Comunicaciones de la Facultad por el apoyo logístico. Doctor Luis Fernando, bienvenido y sean todos pues y todas bienvenidos a este importante evento. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, señor decano, por esta introducción. Un placer estar en esta charla del día de hoy de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia
Quiero también enviarle un saludo muy especial al profesor Jorge Barrientos, director del Centro de Investigaciones y Consultoría de la Facultad. Muchísimas gracias por la amable invitación. Lamento haber demorado un poco la charla, pero bueno, tuvimos unos problemas personales que infortunadamente nos llevaron a aplazar esta charla. Como usted lo mencionaba, señor decano, la idea del día de hoy es poder compartir con ustedes un trabajo que desarrollamos desde la mitad del año anterior. A raíz de la llegada de la pandemia, nos pusimos a pensar en los temas estructurales de la economía colombiana, pensando precisamente en qué tipo de reformas se podrían implementar, con la idea, primero, por supuesto, de reconocer lo mucho que ha avanzado el país en materia de crecimiento económico, en materia de reducción de la pobreza, en materia de generación de empleo, pero también identificando unos problemas estructurales que indudablemente el país tiene que corregir en algún momento, y nosotros creemos que precisamente la llegada de las crisis, como la que ha generado la llegada de la pandemia del COVID-19, es un momento justo, oportuno para poder reflexionar sobre cuáles son esos problemas estructurales. Yo les voy a hablar justamente de ellos, pero también, por supuesto, plantear de una manera muy concreta ideas de reformas que permitan corregir esos problemas identificados. Y uno de los mensajes grandes, y es que a pesar de la enorme estabilidad macroeconómica de nuestro país, que ha sido pues realmente extraordinaria no solamente en la región, sino también a nivel mundial, y a pesar de que Colombia ha tenido, como pocos países en el mundo, muy pocos años de crecimiento económico negativo, apenas 4 años en los últimos prácticamente 110 años de historia económica. De todas formas, Colombia todavía tiene importantes exclusiones sociales y productivas que hay que corregir. Y es el propósito de esta charla, poderles contar cuáles son esos problemas, los diagnósticos que identificamos en 4 dimensiones importantes y cuáles son las ideas de reformas que estamos proponiendo para discusión, que por supuesto son difíciles políticamente, pero que ameritan, creemos, una discusión bastante profunda justamente por la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, una primera idea es, bueno, definir qué es lo del contrato social, porque cuando hablamos de estos temas, algunas personas piensan que nosotros estamos refiriéndonos como una especie de nueva constitución, y realmente no. La Constitución del 91 fue un avance muy importante, un reconocimiento de un Estado social de derecho con una serie de protecciones que debe darle el Estado a los hogares, a los ciudadanos. Sin embargo, creemos que en algunas dimensiones de la implementación de ese contrato social, pues infortunadamente no se han hecho los avances suficientes. Y nosotros vamos a referirnos en esta charla a esta frase del contrato social, básicamente como el compromiso del Estado para asegurar a los hogares o a las personas contra 4 riesgos esenciales. Vamos a hablar primero del riesgo de caer en la pobreza, segundo del riesgo de la enfermedad, tercero el riesgo de desempleo y finalmente el riesgo de desprotección en la vejez. Esta definición que vamos a utilizar a lo largo de esta charla no es completamente incluyente. Aquí estamos dejando por fuera temas importantes del contrato social, por ejemplo, los temas relacionados con educación, con seguridad, con infraestructura, que también hacen parte de ese contrato social, no porque no sean importantes, simplemente porque en estos 4 temas creemos que tenemos una de las brechas más importantes para poder cerrar de alguna manera las exclusiones sociales y productivas en nuestro país. Y la idea, por supuesto, de fondo detrás entonces de la charla es que es importante que el contrato social asegure un adecuado compromiso por parte del Estado para evitar que las personas, los hogares caigan en alguno de estos 4 riesgos tan importantes: el riesgo de pobreza, el riesgo de enfermedad, el riesgo de desempleo y o el riesgo de desprotección en la vejez. Entonces lo que voy a hacer primero es ir por cada uno de estos riesgos, contarles de manera muy rápida cuál es el problema que estamos identificando, y luego, posteriormente, en la segunda mitad de la charla, vamos a hablar en detalle de cuáles son las propuestas muy concretas para poder corregir precisamente esos problemas identificados. Muy bien, entonces arranquemos primero con el tema de la pobreza. Y la pregunta de fondo que nos hacemos es, bueno, ¿cómo estamos protegiendo a las personas más pobres en nuestro país? El contrato social en esta materia sigue siendo muy deficiente. Cuando nosotros hicimos estos cálculos, que básicamente teníamos información detallada para el 2017, es decir, antes de la llegada de la pandemia,
el mensaje fundamental es que el 52% de los hogares pobres son excluidos de algún tipo de ayuda o transferencia por parte del Estado. Entonces tenemos un problema de cobertura. Ustedes lo ven aquí, en el 2017 teníamos cerca de 4.7 millones de hogares en situación de pobreza y había el 52%, 2.4 millones de hogares excluidos de las ayudas o transferencias por parte del Estado, y apenas un 48%, equivalente a más o menos 2.3 millones de hogares en el país, que sí tenían algún tipo de programa de ayuda. El más importante, indudablemente, el programa Familias en Acción, un programa que se crea a finales de la década de los 90, que se consolida especialmente en la primera década del siglo XXI, y que resulta en parte producto precisamente de una crisis. Por eso ratificamos la importancia de pensar que las crisis son momentos para hacer cambios importantes estructurales. Ustedes recordarán que en el 99 la economía colombiana tuvo una crisis muy profunda, una caída de la actividad productiva del 4,5%, un aumento del desempleo que llegó a niveles del 20%, y como país nos dimos cuenta que infortunadamente no teníamos mecanismos de protección a los hogares más pobres y vulnerables. A partir de eso se empieza a construir unas redes de protección social, y el programa más importante tal vez en este sentido pues es este programa de Familias en Acción. Hay otros programas como el programa Colombia Mayor, un programa focalizado especialmente en los adultos mayores que no tienen acceso a una pensión del régimen obligatorio, y también otros programas adicionales que se han venido implementando a lo largo de los últimos especialmente 20 años. Sin embargo, tenemos un problema muy grande de cobertura, en donde de nuevo cerca de la mitad de los hogares no tienen ningún tipo de ayuda o transferencia por parte del Estado. El segundo punto tiene que ver con la forma en la cual el Estado está destinando ese gasto social. Y realmente ahí tenemos un problema estructuralmente muy grande. Nuestros cálculos nos indican que cerca del 60% del gasto en subsidios que hace el Estado se destina a población no pobre, es decir, a personas que no son vulnerables y que no deberían estar recibiendo, por supuesto, ayudas por parte del Estado. Y aquí identificamos dos programas que tienen tal vez los mayores problemas en materia de focalización. El primero tiene que ver con las pensiones, nuestro sistema obligatorio de pensiones, que infortunadamente encontramos que el 90% del gasto en subsidios que se hace a través del régimen público de pensiones le llega a población no pobre. Y estamos hablando de un monto sustancial, estamos hablando de un gasto que se hace en subsidios pensionales de cerca de los 2.6% del Producto Interno Bruto. No estamos hablando del gasto total en pensiones. Naturalmente hay un componente del gasto que se hace que es simplemente una retribución a las cotizaciones que hizo la persona durante su vida laboral. Estamos hablando de la diferencia justamente entre esas cotizaciones que se hacen y el gasto que hace el Estado por encima de esa contribución, que es lo que por supuesto se denomina un subsidio. Entonces tenemos unos subsidios sustanciales, estamos hablando de 26 billones de pesos, de los cuales el 90% les llega a población no pobre. Y el otro que identificamos tiene que ver con los subsidios en servicios públicos, especialmente energía y gas, en donde no es un monto tan grande, pero estamos hablando también de cerca de 5 billones de pesos al año, en donde identificamos que el 81% de ese gasto en subsidios, es decir, prácticamente 4/5 partes de ese gasto, le está llegando a población no pobre. Entonces, tenemos los dos problemas aquí grandes, un problema de cobertura, no le estamos llegando a todos los hogares pobres en el país, por un lado, y por otro lado tenemos un problema de focalización muy grande, en donde el 60% de ese gasto en subsidio le está llegando a población no pobre. Entonces, ahí vamos a enfocar los esfuerzos en poder corregir esos dos problemas. Muy bien, pasemos al tema del riesgo en salud. Acá realmente tenemos unos avances muy importantes. Yo diría que este es tal vez uno de los logros más esenciales que se alcanzó a raíz de la Constitución del 91 y las reformas posteriores, por ejemplo, la Ley 100 del 93, en donde a pesar de las quejas que pueden ser, por supuesto, muy válidas frente a nuestro sistema de salud, Colombia resolvió de manera muy importante el problema de cobertura. Antes de la Constitución del 91, menos del 35% de los hogares en el país tenían acceso a algún tipo de aseguramiento en salud. Esto implicaba que cuando llegaba una enfermedad de alto riesgo, una enfermedad catastrófica, costosa, pues realmente ese riesgo quedaba en cabeza de los hogares, de las familias. Y por ende, pues terminaban, por supuesto, muchas personas
básicamente quebradas en el sentido financiero y además con enfermedades que dificultaban, por supuesto, su reincorporación al mercado laboral. Ese problema se resolvió y yo diría que es uno de los, de nuevo, los principales logros socioeconómicos de nuestro país en los últimos 20 años. Ustedes ven aquí en el 2019, en esta gráfica de mano derecha, precisamente, cómo es la cobertura del sistema de salud de acuerdo a los deciles de ingreso. ¿Qué quiere decir un decil de ingreso? Simplemente es un ordenamiento para los hogares en nuestro país en donde el decil 1 equivale al 10% de los hogares en Colombia con menores ingresos y el decil 10, por supuesto, equivale a el 10% de los hogares con mayores ingresos en el país. Es un ordenamiento simplemente por ingresos en donde cada grupo, cada decil tiene el 10% de los hogares o de las personas en Colombia. Y ustedes ven las coberturas, hay diferencias pequeñas, pero de todas formas en la gran mayoría estamos hablando de coberturas por encima del 90%, que prácticamente, técnicamente se definen como coberturas universales. Entonces el problema no es tanto de cobertura, podemos hablar por supuesto de la eficiencia o barreras al acceso, naturalmente, del problema de sostenibilidad financiera, por supuesto, pero realmente nuestro énfasis va a ser básicamente en la forma en la que se financia la cobertura universal de salud. Básicamente les voy a contar ahora cómo pensamos que la forma en la que actualmente se está financiando el sistema induce una importante distorsión que básicamente genera que las personas permanezcan en la informalidad laboral, que en Colombia es del 60% del total de ocupados. 6 de cada 10 personas en nuestro país ocupadas están en la informalidad laboral y eso naturalmente es un enorme problema de exclusión social y productiva. El tercer riesgo tiene que ver con el desempleo y Colombia ahí tiene varios problemas. El primero de ellos es que tiene una tasa de desempleo relativamente alta, incluso antes de la pandemia. Ustedes recordarán que en el año 2019 la tasa promedio de desempleo fue el 10.5%. La llegada de la pandemia naturalmente generó un deterioro de esa tasa de desempleo que llegó a niveles del 16%. Obviamente, además, un impacto muy grande en las mujeres que tuvieron una tasa de desempleo por encima del 21%. Muy lamentable esta situación, lo que requiere, por supuesto, políticas públicas que permitan acelerar la generación de empleo, especialmente en las mujeres. Pero antes de la pandemia, de nuevo, teníamos tasas de desempleo ya en 2 dígitos, muy por encima incluso de países pares de la región. Si ustedes miran cuáles eran las tasas de desempleo, por ejemplo, en México o en Perú, antes de la pandemia, en el 2019, esas tasas de desempleo estaban por debajo del 7%, del 6%. Así que Colombia tiene un problema de una tasa de desempleo estructuralmente alta. Pero el otro problema es que en Colombia no existen mecanismos realmente eficientes de cobertura contra el desempleo, un seguro de desempleo, como existe, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países de Europa, en donde hay un seguro de desempleo financiado con recursos del orden nacional o del nivel territorial, y con base en eso las personas pueden temporalmente mantener ingresos mientras consiguen un empleo. En Colombia existen las cesantías, pero en la práctica se han convertido en un salario adicional que la gente lo retira para propósitos distintos al desempleo, para educación, para reparaciones locativas, etcétera, etcétera. Y realmente solamente existe un mecanismo similar a lo que en la práctica es un seguro de desempleo, que es el mecanismo de protección al cesante. Esta gráfica que ustedes ven aquí a mano derecha es un mecanismo que se financia a través de las cajas de compensación, que realmente le llega a una mínima proporción de los desempleados, apenas el 1% en el total, focalizado especialmente en las personas de más altos ingresos. Así que no tenemos un mecanismo que realmente funcione como una especie de seguro de desempleo y naturalmente ese es un mecanismo también que induce hacia la informalidad laboral. Y finalmente el otro gran riesgo que habíamos hablado en este contrato social tiene que ver con la protección a los adultos mayores. Con la protección a los adultos mayores. Indudablemente aquí Colombia también tiene enormes problemas desde el punto de vista del diseño de nuestro contrato social. El contrato social actual apenas está cubriendo a una cuarta parte, al 25% de los adultos en edad de pensión. Apenas 1 de cada 4 adultos en edad de pensión están recibiendo una pensión del régimen obligatorio. Es decir, estamos dejando por fuera a 3/4 partes, a la enorme mayoría de los adultos mayores frente a esta protección en la vejez. Adicionalmente, Colombia, como les contaba antes, tiene un programa que se llama Colombia Mayor, que de manera complementaria le llega al 18% adicional de los adultos mayores en el país
y les entrego un monto muy pequeñito, 80.000 pesos mensuales, para poder de alguna manera suplir esa ausencia de cobertura en materia pensional. Con base en esto, de todas formas, estamos dejando como sociedad desprotegidos a el 57% de los adultos en edad de pensión, que además es un grupo tremendamente vulnerable porque obviamente es difícil su acceso al mercado laboral, hay problemas de discriminación, hay problemas también, por supuesto, de acceso a ese mercado formal y por ende, entonces, cuando ustedes miran las tasas de pobreza y pobreza extrema, usualmente son mucho más altas en los adultos mayores. No pueden trabajar, no tienen acceso a un mercado laboral formal y además no tienen acceso tampoco a una protección durante su vejez. Esto es un problema muy grave y muy grande que tiene nuestro país. Y cuando ustedes miran la protección a nivel de los deciles de ingreso, pues naturalmente tenemos el problema de que los pocos que estamos cubriendo realmente son las personas de más altos ingresos. Por ejemplo, la cobertura de la protección en la vejez es del 63% en el 10% de más altos ingresos, es decir, prácticamente 2 de cada 3 adultos mayores que hacen parte del 10% de más altos ingresos tienen acceso a una pensión. Esa cifra en el 10% más pobre es prácticamente la mitad, es decir, estamos dejando una proporción mucho más grande de adultos mayores desprotegidos, especialmente en los deciles más bajos de ingresos. Y cuando ustedes miran los ingresos, además, pues realmente las diferencias son abismales, mientras que una persona adulto mayor del 10% de más altos ingresos puede estar recibiendo en promedio 2.7 millones de pesos mensuales. Una persona del decil más pobre, es decir, del 10% más bajo de ingresos, apenas recibe 24.000 pesos mensuales en promedio. ¿Por qué no son los 80.000? Porque estamos promediando frente a todos los que están en ese decil de ingreso. Hay una gran cantidad de adultos mayores que, por supuesto, están por fuera del régimen contributivo o del régimen de Colombia Mayor, que es un régimen complementario. Así que tenemos un enorme problema de cobertura, además un enorme problema de progresividad. No le estamos llegando de manera realmente amplia a las personas adultos mayores que están en los deciles más bajos de ingresos. Muy bien, entonces, identificados estos 4 elementos en materia del contrato social, lo que vamos a proponer en esta charla tiene que ver con mejoras precisamente al contrato social y yo diría que aquí están las ideas más esenciales. Lo primero tiene que ver con la idea de crear una renta mínima de inclusión. Esto es una especie de lo que se llama la renta básica. No es universal, es focalizada, pero especialmente vamos a tratar de llegar a los hogares más pobres y ahorita les voy a contar los detalles. Y esto creemos que es importante hacerlo para todos los hogares pobres, eliminando los problemas de cobertura que tenemos actualmente en nuestro país. El segundo punto tiene que ver con el tema de salud, que como les decía, si bien tenemos una cobertura que realmente es muy alta, tenemos problemas por la forma en la que se financian las contribuciones a la seguridad social, especialmente en materia de salud, y vamos a proponer unos cambios en la forma en la que se financian estos impuestos para poder generar incentivos hacia la formalidad laboral. El tercero tiene que ver con la idea de crear un seguro de desempleo para los empleados formales, ya sean, digamos, empleados o independientes, y vamos a proponerla para personas que tengan ingresos inferiores a 1.5 salarios mínimos, es decir, la gran mayoría de colombianos están ahí, no hay que olvidar que la gran mayoría o están por debajo de un salario mínimo o están entre 1 y 1,5 salarios mínimos, y a ellos estaríamos, la idea con esta focalización, llegándoles con un seguro de desempleo que incentivaría además el enganche al empleo formal. Y finalmente, en cuarto lugar, vamos a proponer un nuevo esquema de protección a la vejez que garantice cobertura universal en un esquema financiado no a través de impuestos al empleo, sino a través de impuestos generales. Ya les voy a contar los detalles. Esos son los 4 elementos claves de nuestra propuesta hacia un nuevo contrato social. Obviamente, me adelanto un poquito de los resultados. Nuestra idea es que este nuevo contrato social mejore la progresividad del gasto público en nuestro país, reduzca la pobreza, incentive la formalidad laboral y por ende además incentiva el crecimiento económico y además pueda proteger pues, a todos los adultos mayores de nuestro país. Muy bien, entonces vamos a arrancar con el primer punto que tiene que ver con las reformas a la política social y ahí hay 2 elementos grandes, uno que tiene que ver con la cobertura y otro que tiene que ver con la focalización. Lo primero es que nosotros consideramos que se debe implementar el SISBEN como único mecanismo de focalización,
Realmente Colombia sigue utilizando otros mecanismos de focalización para entregar subsidios, en particular, por ejemplo, el estrato socioeconómico que se utiliza como instrumento de selección de beneficiarios para los subsidios de servicios públicos. Y el estrato socioeconómico es un pésimo, pero digamos, no quiero que ustedes, digamos, se vayan con una idea distinta. No es que sea malo, es un pésimo mecanismo de focalización. El estrato socioeconómico no tiene mucho que ver con la capacidad de generación de ingresos. Hay una gran cantidad de personas que están en altos deciles de ingreso que pueden estar en los estratos 1, 2 y 3 y por eso tenemos los resultados en donde los subsidios de servicios públicos le llega en un 81% a personas que realmente no son pobres. Entonces consideramos que se debe utilizar el SISBEN 4.0 como único mecanismo de focalización. Esto se puede hacer de manera transitoria, no hay que, perdón, pues de manera gradual. No hay que hacerlo de manera inmediata porque no es fácil. Actualmente, como funciona, por ejemplo, el subsidio de servicio público es un subsidio que se entrega no a una familia, sino a la vivienda. Ustedes saben que cuando les llegan los recibos de servicios públicos, no llega realmente al titular de la vivienda o al que está viviendo como arrendatario, sino simplemente a un hogar, a la vivienda, de acuerdo a un estrato definido en muchas ocasiones por las autoridades a nivel territorial. Y eso genera que pues tengamos que pensar en un mecanismo de transición lento, puede ser de 3, 4 años, que permita entregar los servicios públicos no a través del estrato, sino a través del SISBEN. Y el otro punto grande tiene que ver con la creación de una renta mínima de monto fijo para todos los hogares pobres, no solamente a la mitad de los hogares pobres como tenemos actualmente en nuestro país. Y la idea es, obviamente, considerando la capacidad fiscal del Estado, hay unas propuestas mucho más ambiciosas que hablan ya sea de rentas básicas universales o de rentas focalizadas en hogares pobres que entregarían un salario mínimo mensual. Eso no tiene ningún tipo de viabilidad fiscal. El país no tiene cómo financiar rentas, incluso solamente en hogares pobres de esos montos. No existe la capacidad para hacerlo, pero nosotros sí consideramos que se pueden pensar en cosas un poquito menos ambiciosas, pero que realmente sean universales, al menos desde el punto de vista de los hogares pobres. Nuestra idea es que se le entregue a cada miembro del hogar 35.000 pesos mensuales. Aquí estamos dejando por fuera a los adultos mayores de 65 años porque vamos a proponer para ellos otro mecanismo que es la cobertura de protección durante la vejez. Y se le entregaría a los adultos de manera no condicionada, es decir, no importa si la persona está trabajando formalmente, informalmente, si no está trabajando, se le entregaría 35.000 pesos mensuales. Y finalmente, también a cada niño menor de 18 años se les entregaría también 35.000 pesos mensuales, siempre y cuando haya asistencia al colegio y chequeos a salud, que es una especie de familias en acción, como funciona actualmente, pero en este caso de manera universal en los hogares pobres. Entonces, la idea de alguna manera también es que aprovechemos esta creación de una renta mínima para fusionarlo con el resto de programas sociales que tiene el país. Familias en Acción, Jóvenes en Acción, todos los demás programas que existen actualmente a través, por ejemplo, del Departamento de Prosperidad Social y que se focalicen en un único esfuerzo de entregar esta renta mínima para los hogares pobres, que naturalmente debería reducir la cobertura en la medida en que disminuya la pobreza. Esto no es una cosa permanente, ¿no? Esto es simplemente focalizado en los hogares pobres. Si un hogar deja de ser pobre porque mejora su condición laboral, porque estamos en una fase de recuperación y naturalmente deberíamos ver menores hogares en condición de pobreza que los que tuvimos en el 2020, pues naturalmente deberíamos también tener menores personas, menor número de hogares recibiendo esta renta mínima porque está focalizada únicamente en los hogares pobres. ¿Cómo quedaríamos frente a las condiciones actuales? Actualmente los hogares pobres en promedio en nuestro país reciben cerca de 44.000 pesos mensuales. Esto es un promedio entre todos los hogares pobres que incluye los que están cubiertos y los que no están cubiertos y por eso el promedio es 44.000 pesos mensuales. Cuando ustedes hacen el promedio solamente entre los que reciben algo por parte del Estado, pues resulta que las transferencias promedio son del orden de los 105.000 pesos mensuales, más o menos más del doble de lo que reciben en total los hogares pobres. Aquí estamos hablando solamente de los que en efecto reciben algo. Nuestra propuesta en promedio más o menos le entregaría 138.000 pesos a todos los hogares pobres en el país, lo cual es una mejora no solamente frente a quienes reciben algo, sino especialmente frente a los que no reciben nada, ¿no? Naturalmente hay una gran cantidad de hogares, de nuevo la mitad, que no están recibiendo ningún tipo de ayuda o transferencia por parte del Estado. Quisiera, antes de pasar al otro punto, discutir un elemento que nosotros los economistas siempre nos preocupamos y es el tema de los incentivos a la participación en el mercado laboral.
Es decir, la pregunta de fondo es si una renta mínima de este monto podría generar caídas en la participación de los hogares pobres en el mercado laboral. Y la pregunta básicamente depende del grado. Así, hay una discusión muy grande. Mucha gente dice que no hay problema. Otra gente dice que sí, que cualquier renta mínima genera problemas de participación en el mercado laboral, desincentivos para que la gente busque empleo. Y la respuesta realmente no es tan sencilla. La respuesta, como muchas de las cosas que hablamos nosotros los economistas, es depende. ¿No? Depende de qué tan grande es la renta mínima. Si como algunos están proponiendo, algunos políticos proponen una renta mínima de un salario mínimo y tenemos prácticamente al 44% de la población ganando menos de un salario mínimo, pues una renta mínima no solamente de ese monto tendría un problema fiscal gigante para el país, sino que también tendría problemas muy grandes de desincentivos de participación en el mercado laboral formal. Entonces, la respuesta de nuevo depende del monto. Esta renta mínima no es muy grande, son 140.000 pesos para un hogar de 4 personas, que es una línea de pobreza extrema. Entonces uno no piensa que un hogar de 4 personas que esté recibiendo 140.000 pesos mensuales vaya a tomar la decisión voluntaria de dejar de participar en el mercado laboral. 140.000 pesos pues es mucho mejor de lo que están recibiendo la mitad de los hogares pobres, que es cero, pero tampoco es una cifra lo suficientemente grande como para pensar que el jefe de hogar, la cabeza de hogar, vaya a dejar de participar en el mercado laboral. Entonces es una renta, por eso, de inclusión mínima y focalizada en los hogares pobres. Muy bien, entonces este es el resumen. Es una renta mínima de 35.000 pesos mensuales por persona, no condicionada en adultos, condicionada a los menores de 18 años. Es una especie de familias en acción universal. Un hogar pobre de 4 personas recibiría 140.000 pesos mensuales. Nuestra propuesta es que esto sustituya al resto de programas sociales y tiene un costo neto en nuestros cálculos de 0.2% del Producto Interno Bruto si se implementara a partir del próximo año, 0.1% a partir de 2023 y 0% a partir de 2024. O sea, cuando se puede, digamos, de alguna manera agregar el resto de programas sociales, nuestra renta mínima prácticamente es de costo cero, pero tiene la ventaja de que tiene una cobertura universal en los hogares pobres en el país. Muy bien, ese es el primer punto grande de nuestra propuesta de reforma. El segundo punto grande tiene que ver con la protección en la vejez. Como les había contado anteriormente, en esta parte de la política social estamos excluyendo a los adultos mayores, a las personas de más de 65 años. ¿Por qué? Porque para ellos vamos a proponer una reforma sustancial en términos de nuestro esquema actual de protección en la vejez. Actualmente nuestro esquema pues tiene una gran cantidad de complejidades, dos pilares, un pilar público, un pilar privado que funcionan de manera paralela, en donde hay oportunidades de arbitraje y usualmente la carga desde el punto de vista del gasto pensional está en contra del Estado. Los subsidios más grandes están en el régimen público de pensiones y usualmente además, como ya les conté, están llegando a las personas de más altos ingresos y tenemos una cobertura que es de apenas del 25% del total de los adultos mayores. Nuestra propuesta es una reforma realmente radical, pero de todas formas es mucho más sencilla, mucho más solidaria y además flexible, que tendría 3 pilares. Y me voy a primero enfocar en el primer pilar, que naturalmente es lo más importante desde el punto de vista de cobertura. Este primer pilar nosotros consideramos que debería ser gratuito en el sentido de que se debería entregar sin ningún tipo de condicionamiento. Debería además tener una cobertura universal, entregarse a todos los adultos mayores de más de 65 años. Y la idea es que se le entregue un auxilio de 3 líneas de pobreza extrema, equivalente a 412.000 pesos mensuales, a todos los adultos mayores que no tengan una pensión actualmente o que no la tengan hacia adelante, es decir, aquellas personas que estén excluidas del régimen obligatorio pensional. 3 líneas de pobreza no suena como mucho dinero, sin embargo, pensemos, por ejemplo, en un hogar de 2 adultos mayores. Ese hogar de 2 adultos mayores, entonces, como es un auxilio por persona, recibiría 824.000 pesos, que es una cifra cercana a un salario mínimo. Tiene además la ventaja de poder contribuir a cerrar una brecha muy importante de género. No lo mencioné en las cifras anteriores, pero usualmente quienes menor cobertura tienen en el sistema pensional son las mujeres. O sea, a pesar de que nuestra cobertura es bajita, 25%, si ustedes miran las cifras hombres-mujeres, las mujeres tienen aún más baja cobertura que los hombres. Y la razón de fondo es porque muchas mujeres pues, se dedican a tareas de cuidado del hogar, no tienen tasas de participación laboral tan altas como los hombres. Eso ha cambiado en el tiempo naturalmente.
pero eso implica que entonces si no tienen acceso al mercado laboral formal, pues naturalmente durante su vejez están completamente desprotegidas. Y si además el jefe de hogar se divorcia de la mujer durante su etapa de retiro, pues usualmente quedan tremendamente desprotegidas. Esto colabora en esta idea de poder cerrar las brechas de género porque se entregaría de manera no condicionada, inmediata a todos los adultos mayores de más de 65 años. Nuestra idea es que esto se implemente de forma inmediata y sustituya este programa de Colombia Mayor que, como les había contado, está entregando cerca de 80.000 pesos mensuales. O sea que esto es un cambio realmente sustancial, muy importante en términos del monto y además en términos de la cobertura. Un resultado de este primer pilar gratuito es que eliminaría inmediatamente la pobreza en los adultos mayores. La línea de pobreza per cápita está alrededor de los 340.000 pesos, no en el hogar, sino por persona. Cada persona tiene que recibir al menos 340.000 pesos en el hogar para dejar de ser considerado pobre. Y estas personas estarían recibiendo 402.000 pesos mensuales, lo cual lo implicaría que eliminaríamos inmediatamente la pobreza y la pobreza extrema en los adultos mayores en el país. Muy bien, ahora hablemos del segundo y el tercer pilar, que naturalmente no son tan populares, porque aquí sí estamos haciendo cambios sustanciales. El primero tiene que ver con un segundo pilar que llamamos contributivo y flexible, en donde las empresas y los trabajadores podrían acordar de forma conjunta un programa de ahorro para la vejez que, en primer lugar, abra la competencia hacia varios mecanismos de ahorro, es decir, no consideramos que solamente los fondos privados puedan participar. Cualquier otro intermediario financiero que quiera participar en un plan de ahorro en este segundo pilar lo puede hacer, y esos mecanismos de competencia son muy importantes para reducir los costos de administración. Eso es absolutamente esencial. Consideramos que no debe ser obligatorio para las empresas que están inscritas en el régimen simple de tributación. ¿Qué quiere decir esto? Son empresas que tengan ingresos, las que sí deberían tenerlo, las que tengan ingresos superiores a los 2.880 millones de pesos anuales, es decir, las empresas medianas y grandes deben obligatoriamente estar en este segundo pilar contributivo y acordar con sus trabajadores un programa de ahorro para la vejez complementario a ese primer pilar que estamos proponiendo. Y básicamente la idea es que haya unos aportes par y paso, ¿no? Que cualquier mecanismo de ahorro, por ejemplo, si se decide que la empresa va a aportar 4%, el trabajador también debe aportar 4% de sus ingresos para complementar el primer pilar universal. Es un programa voluntario en el sentido que cualquier trabajador puede decir: a mí no me interesa estar en ese plan de ahorro, yo quiero hacer un emprendimiento, mis ahorros los quiero dedicar a otra cosa, a mí no me interesa esto y estoy tranquilo con el primer pilar universal que me va a entregar el Estado cuando esté en la edad de pensión. Otras personas dirán: no, a mí sí me interesa tener unos ingresos más altos y bueno, podrán participar, por supuesto, en este segundo pilar contributivo y flexible. Y finalmente, el tercer pilar es lo que existe actualmente, que es un pilar de ahorro voluntario individual, en donde, por supuesto, en el segundo y tercer pilar la idea es que se mantengan los incentivos tributarios al ahorro, no solamente para los trabajadores, sino también para las empresas. Esto es muy importante porque muchas personas nos han dicho que podría ponerse en riesgo el nivel de ahorro para la vejez en la medida en que el primer pilar es universal y gratuito. Pero naturalmente habrá muchas personas que dirán: no, a mí esos 412.000 pesos mensuales no me sirven, no son suficientes, y para ello se mantienen entonces los incentivos tributarios para poder complementar ese primer pilar universal. Naturalmente quedan excluidos de este régimen todos los pensionados actuales. También hay un régimen de transición, por ejemplo, quienes estén a menos de 10 años de alcanzar la edad de pensión o de cumplir los requisitos, pues tampoco les modificaríamos este tipo de condiciones. Así que hay una expectativa, digamos, de derechos que naturalmente pues se reconocen en esa transición. Entonces, ¿cómo son las cifras? Un poquito para entender de alguna manera cómo esto cambia el esquema actual. Un primer punto es: ya les había mostrado esta cifra, los ingresos que tienen las personas actualmente adultos mayores, y fíjense, nuestro primer pilar entregaría 412.000 pesos mensuales, que básicamente le mejora la situación al 60% de los adultos mayores en el país. Actualmente, el 60% de los adultos mayores en Colombia reciben menos de 310.000 pesos mensuales en promedio. O sea que le estamos mejorando sustancialmente la situación a el 60% de los adultos mayores. El decil 7 más o menos recibiría lo mismo,
y el decil 8, 9 y 10 actualmente están recibiendo más. Para ellos es que estamos pensando los incentivos tributarios. Una persona que dice 402.000 pesos mensuales no es suficiente, pues naturalmente podría ahorrar una parte adicional de sus ingresos laborales o no laborales, tendría incentivos tributarios que le permitirían tener, por supuesto, ahorros en el sentido del pago de impuestos y podría complementar entonces de esa forma su primer pilar universal y gratuito. Un punto muy importante es que al tener un monto fijo, tenemos realmente una progresividad bastante grande y la forma de mostrárselos es esta gráfica que ustedes ven aquí a mano derecha, que básicamente contesta la siguiente pregunta. ¿Cuánto debería ahorrar una persona para poder tener una pensión equivalente a los 412.000 pesos mensuales durante su vejez? Y la respuesta es, bueno, depende naturalmente del ingreso. Si la persona está en el primer decil de ingreso, el 10% más pobre, tendría que ahorrar entre el 35 o el 53% de su ingreso para poder tener una pensión de 412.000 pesos mensuales. Naturalmente estas tasas de ahorro caen y una persona del 10% más alto de ingreso tendría que ahorrar entre el 2.4 y el 3.5% de sus ingresos para poder tener una pensión. Aquí de nuevo es donde pensamos que las personas seguramente decidirán ahorrar más para poder complementar el primer pilar gratuito universal. Muy bien, entonces el resumen es 3 pilares con un primer pilar universal y gratuito que entregaría 412.000 pesos mensuales a todos los adultos mayores de 65 años que no tengan una pensión del régimen obligatorio actual. Esto resuelve el problema de cobertura y genera un esquema de protección que es tremendamente progresivo a diferencia del esquema actualmente que tenemos, que se caracteriza por su enorme regresividad. Muy bien, paso al tercer punto, nos faltan 2 y con eso cierro. El tercer punto tiene que ver con las reformas en el mercado laboral. Como les contaba, realmente en materia de salud Colombia ha avanzado sustancialmente. Sin embargo, y aquí quiero explicarles cuál es el problema de fondo, es que los aportes de salud de los trabajadores están induciendo a la informalidad, porque tenemos 2 regímenes que básicamente tienen los mismos beneficios, pero sus costos son sustancialmente diferentes. Tenemos un régimen contributivo, en donde supuestamente tienen que estar, por supuesto, todos los formales, en donde un asalariado formal tiene que contribuir con el 4% de su salario y un independiente con el 12.5% de su ingreso para poder ser, digamos, parte del régimen contributivo. Ese mismo trabajador, ocupado, asalariado o independiente, puede decidir simplemente continuar siendo informal, aporta 0% y se mantiene en el régimen subsidiado de salud. Y como les digo, pues realmente después de la sentencia de la Corte Constitucional del 2012, actualmente el régimen contributivo y el régimen subsidiado tienen esencialmente los mismos beneficios. Antes había diferencias, antes el régimen contributivo tenía coberturas más amplias que el régimen subsidiado. Eso se acabó a partir de 2012 y actualmente Colombia básicamente funciona con 2 regímenes de nuevo que tienen esencialmente los mismos beneficios. Esto es un incentivo gigante para mantenerse en la informalidad. Por eso ustedes anecdóticamente conocen las historias de las personas que le dicen a su empleador, no me ponga a cotizar porque yo estoy en el régimen subsidiado. ¿Y por qué no le interesa cotizar? Pues porque naturalmente le quitan una parte de su ingreso, ¿no? El 4% si es asalariado o el 12,5% si es independiente. Y pues realmente no gana mucho porque en el régimen subsidiado tiene esencialmente la misma cobertura en salud. Nuestra propuesta para corregir esto, una idea sería eliminar las contribuciones de salud atadas al empleo formal. Sin embargo, pues naturalmente la situación fiscal es muy complicada y además la situación del sistema de salud es muy enredada también y no hay forma, digamos, de eliminar esos recursos. Nuestra propuesta, entonces, reconociendo esa limitación, lo que hace es lo siguiente. ¿Por qué no pensar en pasar de una tasa plana del 4%, por ejemplo, para los asalariados, o del 12,5% para todos los independientes, para pensar en una tasa que sea progresiva? Es decir, que las personas que ganen un salario mínimo o menos no tengan que aportar nada, 0% de su ingreso, para poder estar en el régimen contributivo de salud, y esta tasa aumente gradualmente hasta llegar a niveles del 9% para trabajadores que tengan muy altos ingresos, personas que tengan ingresos de 25 salarios mínimos o más. Es una tasa progresiva que es marginal del 9%, es una tasa promedio del 4%, que no tiene costo fiscal, porque la tasa promedio es 4%, que es lo que tenemos actualmente para los asalariados, pero que resuelve el problema de los incentivos hacia la informalidad, especialmente alrededor de un salario mínimo. Ya les voy a mostrar una gráfica que explica esto en detalle.
Otro punto es los aportes a las cajas de compensación. Tenemos el mismo problema, son 4% para todos los trabajadores, independientemente del valor del salario. Y esto naturalmente implica que los costos de contratación de mano de obra formal son especialmente altos alrededor de un salario mínimo. Nosotros proponemos de manera similar al caso de las contribuciones a salud, pensar una tasa progresiva, que las personas que están en un salario mínimo no tengan que aportar sus empleadores para el concepto de cajas de compensación, 0%, pero luego empiece progresivamente a aumentar la tasa y llegue a niveles del 5% para los trabajadores que tengan 25 salarios mínimos o más. Y adicionalmente, nosotros pensamos que un punto de las contribuciones de las cajas de compensación se ha utilizado para financiar un seguro de desempleo que sería no contributivo, que se entregaría de forma gratuita para los trabajadores desempleados que estén entre 1 y 1.5 salarios mínimos de forma transitoria, no es permanente, naturalmente para incentivar la búsqueda de empleo, puede ser hasta por 6 meses, y entregaría alrededor de 412.000 pesos, que es más o menos medio salario mínimo. Esto es una ventaja en el sentido de que, de nuevo, la gran mayoría de personas que están ocupadas alrededor de un salario mínimo no tienen acceso a un seguro de desempleo y creemos que esto es una forma, un primer paso para que en el país tengamos realmente un verdadero seguro de desempleo. Muy bien, parte de los ahorros que vamos a generar desde el punto de vista de las eliminaciones de las contribuciones obligatorias se podría trasladar a los trabajadores a través de lo que nosotros consideramos o llamamos un auxilio de solidaridad que podría ser del 4% de un salario mínimo, es decir, aumentar los ingresos de los trabajadores para personas que están entre 1 y 2 salarios mínimos, y esto, por supuesto, aumenta el ingreso disponible de ese tipo de trabajadores. Y esto, digamos, la combinación de las reformas en materia pensional y en materia laboral implicaría que un trabajador que gana un salario mínimo podría tener un aumento del 13% de su ingreso disponible y la empresa tendría que pagar un 14% menos para contratar a ese trabajador. Es un gana-gana, si se quiere, lo que estimularía naturalmente la generación del empleo formal. Entonces, déjenme les muestro una gráfica que yo creo que es muy ilustrativa para poder pensar cómo queda, digamos, las contribuciones obligatorias a seguridad social con nuestra propuesta. Lo que tenemos aquí es primero los asalariados, que actualmente contribuyen ellos el 8% de su ingreso, 4% para pensiones, 4% para salud, y es una tasa plana. Nuestra propuesta, como les digo, realmente cambia sustancialmente el esquema y lo que plantea es una tasa progresiva, que arranca en 0% para los trabajadores de un salario mínimo o menos, y llegaría a niveles, digamos, cercanos al 9% para las personas que están en 25 salarios mínimos o más. Entonces, aquí es donde realmente estamos reduciendo sustancialmente este costo de ser formal, que es donde realmente importa. Digamos, para una persona que gana 3, 4, 10, 20 salarios mínimos, contribuir el 8% de sus ingresos no le va a cambiar su decisión de ser formal o informal. Usualmente, cuando estamos por encima de los 3 salarios mínimos, la gran mayoría de personas ocupadas son formales. Ahí no está el problema está acá. El problema está realmente alrededor de un salario mínimo. Y fíjense lo que pasa para los independientes. En los independientes realmente el tema es mucho peor, y esto realmente es una cosa absurda que muchos economistas todavía no han identificado de manera muy clara. Y es que en Colombia tenemos una cosa absurda, y es que las tasas efectivas de contribuciones a seguridad social de los independientes son regresivas. Es decir, una persona que tenga más bajos ingresos contribuye proporcionalmente más para ser formal. Y la cifra es esta, 29% para ser formal. ¿Por qué? Una persona de un salario mínimo tiene que contribuir con el 12,5% de su ingreso para propósitos del régimen contributivo de salud, el 16% de su ingreso para propósitos del régimen obligatorio de pensiones y medio punto adicional para riesgos laborales. Eso suma 29% de su ingreso para una persona de un salario mínimo. Esa tarifa cae porque lo que dice la ley es que se puede contribuir el 40% de los ingresos, pero no puede ser inferior a un salario mínimo. Entonces, por eso una persona de un salario mínimo tiene que contribuir pleno. Luego cae y a partir de 2.5 salarios mínimos los independientes contribuyen 11.6% de su ingreso. Pero esto es absurdo, esto realmente es absurdo. O sea, imagínense ustedes que el país, la sociedad le pide a un independiente que gana un salario mínimo que contribuya prácticamente el 30% de su ingreso para ser formal. La respuesta no nos debe sorprender, y es que en el equilibrio del mercado laboral,
cuando ustedes miren las cifras de la informalidad, pues tengamos a un 60% siendo informales y la gran mayoría de ellos naturalmente son independientes, son trabajadores cuenta propia que no tienen ningún incentivo para hacer estas contribuciones. ¿Por qué? Porque esta persona dice, bueno, yo no voy a contribuir el 29% de mi ingreso, yo prefiero estar en el régimen subsidiado de salud, que básicamente me da los mismos beneficios. El tema pensional lo resuelvo por mi cuenta, ahorro por mi cuenta o hago un emprendimiento y con base en eso me voy a sobrevivir durante la vejez. Y lo único que pierde realmente es la cobertura de riesgos laborales, que usualmente las personas lo consideran un tema absolutamente esencial. Entonces, por eso, pues no nos sorprende que haya una altísima informalidad entre los independientes. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Nuestra propuesta dice, no, a una persona de un salario mínimo no le pida, sino que contribuya, en este caso, un independiente a riesgos laborales, medio punto de su ingreso, y haga unas tarifas de contribución progresivas de acuerdo a la realidad económica de los independientes. Y esto, naturalmente, es un incentivo gigante hacia la formalidad laboral, a diferencia de lo que ocurre en el esquema actual que tenemos en nuestro país. Muy bien, voy a pasarme esto. Entonces, este es el resumen de lo que estamos proponiendo en el mercado laboral. Una tasa progresiva de cotización en salud que arranca en 0 para ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo. Una tasa progresiva de contribución a cajas de compensación para los asalariados, iniciando en 0% también para ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo. Una tasa de cotización a pensiones definida en planes de ahorro con las empresas para complementar el primer pilar gratuito universal y también un seguro de desempleo para asalariados e independientes formales con ingresos inferiores a 1.5 salarios mínimos. Esto se implementaría por periodos de 6 meses, máximo para incentivar, por supuesto, la búsqueda de empleo. Muy bien, y termino entonces con la última parte, ya con esto cierro, que es la parte tributaria. Y voy a tal vez a destacar primero, pues, cuáles son los elementos de lo que nosotros consideramos tendrá que discutirse, pues, naturalmente ahora no hay espacio político para hacerlo, seguramente tendrá que ser en el nuevo gobierno, hay problemas que hay que corregir, pero tal vez cuando vaya mencionando los elementos les voy a contar qué consideramos que debe ser incluido en la reforma tributaria que va a presentar el gobierno en las próximas semanas. Este es un primer punto que nosotros consideramos que debe ir sí o sí en la propuesta del gobierno, que es la eliminación de todas las exenciones sectoriales que existe actualmente en nuestro estatuto tributario. Esto es un simple tema de equidad, es mejor tener un estatuto tributario que trate de igual forma a todas las actividades productivas. Ese no es el caso actualmente, existe una gran cantidad de tratamientos preferenciales que se deberían eliminar. Nosotros consideramos que la eliminación de estas exenciones le podría generar cerca de 2 billones de pesos anuales al Estado y esa es plata que necesitamos actualmente de manera urgente. El segundo tema es la revisión y eventual eliminación de las zonas francas, especialmente las unipersonales. En Colombia hay una cosa absurda y es que tenemos dos modelos. Un modelo que es tradicional de unas zonas francas empresariales que usualmente están cerca de los puertos o los aeropuertos en nuestro país. Ese es un modelo que han seguido otros países y que pues naturalmente tiene sus ventajas y sus desventajas, pero la cosa absurda es que nosotros tenemos un modelo en donde hay zonas francas unipersonales, que es para una empresa, una persona jurídica, se le entrega la capacidad de ser zona franca, pero no está en el contexto de una zona franca empresarial. Puede estar en cualquier ciudad del país, en cualquier parte de un municipio del país. La capacidad de la DIAN para verificar, por supuesto, el cumplimiento de los requisitos es muy limitada y ese es un instrumento realmente que está sujeto a lobby político, ¿no? Y realmente es una cosa que se debería eliminar. En la práctica, además, es un régimen tributario preferencial que es una competencia desleal frente al resto de empresas que pagan los tributos que corresponden de acuerdo con la ley. El tercer tema tiene que ver con la eliminación del descuento del impuesto a industria y comercio. Esta es una medida que genera incentivos perversos para aumentar las tarifas del ICA. Ya pasó, por ejemplo, en Bogotá. El año pasado, Bogotá empezó a aumentar las tarifas del ICA para algunos sectores económicos. Y eso genera básicamente una transferencia de impuesto de renta que le llega al fisco, en el orden nacional, hacia las entidades territoriales. El problema con esto, uno dice, bueno, de pronto puede ser interesante que se cambie un poquito las destinaciones del orden nacional al orden territorial. El problema es que todos los economistas que saben de los temas tributarios han argumentado, y yo comparto este tema, que el impuesto de industria y comercio es un impuesto tremendamente antitécnico. ¿Por qué? Porque no se cobra sobre las utilidades,
sino se cobra sobre los ingresos brutos. Entonces es un problema gigante porque termina gravando especialmente a los sectores económicos que tienen márgenes pequeños. Entonces incentiva la utilización de un impuesto que es tremendamente antitécnico, dañino y que tiene, por supuesto, entonces enormes problemas de evasión y elusión tributaria. Esto le podría dar cerca de 5 billones de pesos, voy aquí a poner las cifras, 2 billones, esto le daría 5 billones de pesos al Estado anualmente. Y finalmente nosotros proponemos que se posponga la reducción de la tarifa de renta corporativa. En su momento nosotros pensábamos que se podría dejar en 31%, actualmente pensamos que se podría incluso subir al 33% de forma transitoria, y esto le daría cerca de 2 billones de pesos adicionales. O sea que estamos hablando aquí más o menos de 9 billones de pesos de recaudo adicional por el lado de las empresas. Muy bien. Por el lado de las personas, estos temas pues ya no se van a poder hacer naturalmente. Creemos de todas formas que hacia adelante se tiene que continuar pensando en ampliar las bases de declaración de renta. Actualmente apenas pagan 1.5 millones de personas renta de un total de 20 millones de ocupados. Si uno quita las personas informales, estamos hablando de todas formas de cerca de 12 millones de personas ocupadas formales y apenas 1.5 millones de personas están pagando renta. Así que hacia adelante no me cabe duda que el país tendrá que continuar discutiendo la ampliación de las bases gravables de las personas. Sin embargo, se pueden continuar haciendo cosas como, por ejemplo, limitar las deducciones que actualmente tiene el Estatuto Tributario. Esto nosotros pensamos que actualmente en la reforma se podría hacer para personas que ganan más de 15 millones de pesos mensuales, que son personas que no son de clase media, son personas del 10% de más altos ingresos, que podrían de manera solidaria contribuir más que lo que están haciendo actualmente en el Estatuto Tributario vigente. También pensamos que se podrían simplificar las tarifas del impuesto de renta y dejar solamente 3 para poder tener, digamos, mayor progresividad en el impuesto de renta. Y un punto que seguramente no se va a tocar ahora, pero que el país también tiene que discutir y hace parte de los problemas de regresividad que les contaba al principio, es que nosotros tenemos como país un modelo que realmente es atípico a nivel mundial. Nuestro modelo es que el país no grava los aportes a pensiones obligatorias o voluntarias en el momento en el que se hace el aporte, es decir, todos los aportes que nosotros hacemos actualmente para concepto de pensiones, ya sea voluntario o obligatorio, son exentos de renta. Esos aportes son descontables de renta. Pero además, cuando se recibe la pensión, también tenemos un modelo exento de impuesto de renta. Eso no existe prácticamente en ningún otro país del mundo. Los países deciden o gravar durante el aporte o gravar durante el momento en que se recibe la pensión. En Colombia tenemos un modelo que de nuevo es exento en la parte de ahorro y exento en la parte de los ingresos. Nuestra idea es que esto debería mantenerse exento en la parte del ahorro, pero que los ingresos pensionales deban ser tratados como cualquier otro ingreso. No todos van a pagar, naturalmente, por supuesto pagarían los que tienen ingresos superiores a ciertos montos, pero debería considerarse cambiar este modelo porque además, como ya les mostré, quienes están pensionados realmente son personas de muy altos ingresos que deberían aportar, por supuesto, una parte de esos ingresos como un impuesto de renta. Esto creemos que, digamos, lo único que podría hacer es algo cercano a las personas que ganan más de 15 millones de pesos actualmente. Creemos que también se puede hacer actualmente un aumento del impuesto de los dividendos del 10 al 15%, y creemos también que esto se puede hacer actualmente, que es implementar un impuesto al patrimonio, pero que sea temporal. No nos gustan los impuestos al patrimonio permanentes porque si no hay mecanismos de coordinación a nivel internacional, lo que hace la gente es simplemente llevar su plata a otro país. Pero sí podría ser una cosa muy transitoria, pero arrancando en niveles más bajitos. El gobierno había propuesto arrancar a partir de los 3.000 millones de pesos. Nuestra propuesta arranca en 1.000 millones de pesos, pero con tarifas pequeñitas, marginales, del 0.25% en este rango, 0.5 entre 2.000 y 3.000 millones, 0.75 entre 3.000 y 4.000 millones, y 1% en adelante, que es una cosa mucho más razonable que las tarifas que se están planteando por ahí en otros análisis complementarios. Muy bien. Y finalizo con la parte de los impuestos indirectos. Es un tema que no se va a poder tocar, naturalmente fue un tema muy discutido, pero nosotros creemos que en parte por el diseño que se había planteado. Yo creo que el tema del IVA es un tema que en algún momento se va a tener que abordar otra vez. Yo creo que los fracasos en la discusión que se ha dado sobre este tema
tienen que ver mucho con la gradualidad. El gobierno creo que se equivocó en el 2018 planteando un aumento grande del 0 al 19 de muchos productos, y también creo que se equivocó ahora en la reciente fallida reforma tributaria, porque pasaba lo mismo. Muchos productos estaban también planteándose que iban a pasar del 0 al 19%. Y si algo hemos aprendido de los economistas es que cuando uno plantea cambios tributarios tiene que hacerlo de forma gradual. A nadie le gusta cambios sustanciales, inmediatos en las tarifas de los impuestos. Nuestra idea en su momento, y así se lo hicimos ahora al gobierno, es que se podría pensar una cosa muy gradual, en donde uno pensara en llevar las cosas que están exentas o excluidas muy paulatinamente. Nuestra propuesta era 2% el próximo año, 5% en el 2023 y 8% en adelante. Nada de subir del 0 al 19. Por supuesto, eso es inviable, pero además hacerlo muy gradual porque también estábamos preocupados por el impacto en el consumo agregado, por la demanda, ¿no? Si ustedes suben la tarifa del 0 al 19 para algunos bienes y servicios, pues naturalmente eso genera una caída grande en el consumo de esos bienes. Entonces, creo que hay que pensar hacia adelante una cosa mucho más gradual, no llevarlos al 19%, llevarlos a una cifra más bajita, el 8%, pero siempre haciéndolo de una manera muy, muy gradual para evitar, por supuesto, todo el ruido político, pero además también, por supuesto, impactos negativos en materia de demanda. Se puede plantear una compensación del IVA para los hogares más pobres, eso me parece razonable. Y adicionalmente, nosotros creemos que hay un espacio para discutir, tal vez no sé si ahora, pero sí más adelante, mejorar o profundizar los impuestos verdes, por ejemplo, el impuesto del carbono, que podría subir gradualmente en un periodo de 10 años hacia cerca de 30 euros por tonelada. Actualmente está en cerca de 5 euros por tonelada. Y también la idea de pensar en la implementación de impuestos saludables. Este tema es muy importante. En Colombia todavía no se ha avanzado de manera sustancial en esto, y nosotros tenemos ya un estudio de desarrollo que muestra que uno puede pensar en impuestos que internalicen esas externalidades que generan las comidas chatarras o las bebidas chatarras, no para prohibirlas, sino simplemente para dar un incentivo a que si la persona quiere consumir ese tipo de bebidas o comidas no saludables, pues tiene que pagar un poquito más, porque eso ayuda a financiar, por supuesto, el sistema de salud, que al final termina siendo impactado por ese tipo de consumos de alimentos no saludables, y por otro lado le da la señal de política pública a los hogares para decirles, ojo, porque ese tipo de comidas o bebidas realmente no son saludables. Muy bien, y cierro con esto, Jorge. Esta es mi última diapositiva para por supuesto, escuchar sus preguntas y comentarios. Y es los impactos de las reformas. Y nosotros dividimos los impactos en 3 temas. El primero, el impacto redistributivo. El segundo, el impacto económico. Y tercero, el impacto fiscal. Yo diría que la reforma fallida del gobierno tenía unos impactos importantes en materia redistributiva y unos impactos importantes en materia fiscal, pero pues se dejó de lado el tema económico, que nosotros consideramos también de ser fundamental en esta discusión de reformas estructurales. Entonces, el impacto redistributivo es muy importante. Nuestros cálculos indican que nuestras reformas reducen en 4 puntos el Gini, o sea que si actualmente estamos en 0.54, podría reducirse a 0.50, es un cambio realmente sustancial. También reduce la pobreza en 9 puntos porcentuales, estamos hablando de 4.5 millones de personas que saldrían de la pobreza. Para que ustedes tengan órdenes de magnitud, estos cambios de estas magnitudes usualmente le han tomado una década al país. Reducir el Gini en 4 puntos o la pobreza en 9 puntos le toma al país 10 años. Y esto se haría inmediatamente, por supuesto, con la implementación de nuestras reformas. Pero adicionalmente hay un mayor ingreso disponible para el 90% de la población, especialmente en hogares que tienen grupos vulnerables, como las mujeres que son cabeza de hogar, los adultos mayores y los desempleados. Especialmente ahí, producto de la creación de la renta mínima de inclusión, del pilar gratuito universal para el adulto mayor, producto también de los aumentos de los ingresos disponibles, pues naturalmente, especialmente los grupos más vulnerables se ven más que beneficiados. En términos de impactos económicos, también tenemos unos impactos sustanciales ligados especialmente al énfasis que tenemos de la formalización. Colombia naturalmente no puede continuar con un modelo económico que genera un 60% de informalidad laboral. Nuestros cálculos nos indican que estas reformas podrían aumentar en cerca de 800.000 empleos formales de manera casi inmediata,
lo que implicaría un aumento de cerca de medio punto en la tasa de crecimiento económico, que además genera un círculo virtuoso. La formalización genera crecimiento y eso además aumenta el recaudo tributario, lo que permite mejorar también todos los programas sociales e infraestructura en el país. Y finalmente, nuestra reforma amplia tributaria estructural generaba cerca de entre 2 y 2,5% de ingreso adicional. ¿Para qué? No solamente para estabilizar las finanzas públicas, sino para mejorar la provisión de bienes públicos. Y aquí hay unos temas que no tocamos durante nuestra charla de contrato social, pero que son absolutamente sustanciales. Colombia sigue teniendo brechas en educación, en infraestructura, en seguridad, que naturalmente hay que resolver y eso requiere, por supuesto, más recursos indudablemente. Bien, con eso termino entonces, Jorge. Les agradezco muchísimo la atención y por supuesto muy atento para las preguntas y comentarios que puedan tener. Muchas gracias. Bueno, Luis Fernando, pues muchas gracias por tu presentación. Yo creo que es muy clara frente a las propuestas y lo que está discutido en el libro frente a la realidad actual. Aquí hay unas preguntas que yo voy a tratar de recoger y que tienen que ver sobre todo con una gran preocupación. Ahora sigue siendo el tema de la reforma tributaria. Yo voy a comenzar diciendo, y yo mismo haciendo una pregunta para que aquí tengamos un hilo conductor sobre los temas, y yo creo que la gente puede ir levantando la mano e ir preguntando. Los desequilibrios o déficits fiscales, como pues coloquialmente se le conocen, son la constante y principal preocupación de cualquier ministro de Hacienda. Bueno, a este le sigue en preocupación el gasto, pero yo creo que Colombia, pues evidentemente no es el único país con esos desequilibrios. No diría que no es la excepción, sino más bien la norma, en especial en países como el nuestro, que está pues en vía de desarrollo, ¿cierto? Un tercer problema y una tercera gran preocupación para un ministro de Hacienda y yo creo que para un director de Planeación Nacional, y tú fuiste 4 años director de Planeación, esa tercera gran preocupación es precisamente cómo se va a financiar ese creciente gasto en un país en el cual pues se ha creído, yo no sé si erróneamente o totalmente se le ha atribuido los problemas a la violencia, a la falta de oportunidades y a la desigualdad. Entonces, esa tercera gran preocupación de un gobierno y un ministro es cómo se va a financiar ese gasto. Es así, desde 2000 más o menos hemos visto transitar por el Congreso unas 12 reformas tributarias, 13 con la fallida Ley de Solidaridad Sostenible, la que provocó pues todo este caos en el que nos hemos sumergido el último mes y medio en el país. Y uno diría, a la luz de la evidencia, que todas estas reformas han intentado ser progresivas y mejorar, todas han apuntado correctamente, pero no han logrado dar en el blanco. Pero uno sabe que cada presidente y cada ministro de turno, digamos que adolecen de lo que Stanislao Zuleta llamaba el síndrome de no reciprocidad lógica. Y esto es que juzgan sus causas por las intenciones, pero la de los adversarios por los resultados. Y entonces nos hemos visto año tras año en problemas fiscales cada vez mayores, en cada vez mayor dificultad de pasar reformas tributarias más progresivas, más agresivas en ese sentido. Y entonces uno se pregunta, propuesta de contrato social, ¿cómo calza con los desequilibrios fiscales actuales y con esos elementos de esa reforma tributaria que FEDesarrollo propone? En resumen, ¿qué tan probable es qué tan viable es este contrato social y qué tan probable es que en el futuro, y en el futuro me refiero dentro de año y medio que tengamos nuevo gobierno, haya una nueva necesidad de una reforma tributaria?
cierro ahí para que con eso hagamos una ronda de preguntas y te cedo la palabra, Fernando. Muchas gracias, Jorge. Pues mira, ese punto que tú tocas es absolutamente esencial. Naturalmente, uno de los temas críticos que tratamos de abordar en nuestra propuesta de nuevo contrato social justamente tenía que ver con la fragilidad de las finanzas públicas. Por eso tal vez, fíjate que en la última diapositiva yo contaba que hay tres resultados grandes de nuestra propuesta. Uno primero que tiene que ver con la parte redistributiva y de mejoras en la condición, digamos, de los hogares que actualmente tienen la infortunia de estar en la pobreza. El otro componente que tiene que ver de manera muy importante con el crecimiento económico, cómo impulsar esa tasa de crecimiento económico, especialmente luego de la llegada de la pandemia, que seguramente va a tener impactos permanentes en la reducción de nuestro crecimiento potencial. Y el tercero, que era la parte fiscal. Ahí nosotros reconocemos naturalmente que hay un problema fiscal muy grave y ese ha sido pues nuestro mensaje desde hace ya varios años, desde FEDesarrollo. Nosotros siempre estuvimos muy preocupados con la reforma del 2019 en el sentido de que iba a generar unos huecos fiscales que en efecto pues se han profundizado a raíz de la llegada del COVID-19 y eso implica entonces la necesidad de pensar de manera integral el contrato social. No es solamente pensar en cosas, digamos, relacionadas con el gasto público, sino cómo se financian esas propuestas de gasto. Tal vez en nuestra propuesta, Jorge, lo más costoso es el primer pilar universal gratuito, porque como les contaba, la renta mínima focalizada prácticamente se puede financiar a costo cero en la medida en que se unifiquen ahí el resto de programas sociales que tiene nuestro país. Yo creo que eso es muy importante, eso es un mensaje, además de mejoras en la administración, eficiencias, tener un solo programa puede generar de alguna manera un mensaje muy positivo de que también el Estado está poniendo de su parte. No es crear una nueva cosa, sino aprovechar las sinergias, las mejoras y tener un único programa de renta mínima focalizado en hogares pobres. Entonces eso realmente no tiene un costo fiscal sustancial. Lo que sí tiene un costo muy grande para nosotros desde el punto de vista de los cálculos que hicimos es el primer pilar gratuito universal, que puede estar costando cerca de 1.2% del Producto Interno Bruto. Entonces uno primero tiene que pensar en la gradualidad, si se puede hacer de manera inmediata o si el espacio fiscal es complicado, y eso tiene que ver con todo lo demás que proponemos en la parte tributaria, ¿no? Nosotros hicimos el análisis muy juicioso para cerrar nuestras propuestas de gasto con las propuestas de nuevas fuentes de ingresos que permitan financiar no solamente ese gasto adicional, sino también estabilizar las finanzas públicas en el país. Y al final de cuentas, nuestra propuesta de reforma tributaria estructural generaba, como comentaba al final, cerca de 2,5% de ingresos permanentes adicionales, lo cual realmente es una cifra bastante importante para poder cerrar las brechas del déficit fiscal que tenemos actualmente. Ahora bien, frente a la viabilidad, un poquito que era la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Yo lo decía un poco al principio, Jorge, y es que yo creo que Colombia siempre ha sido un país muy gradualista, ¿no? Ese ha sido, digamos, nuestro ADN. Nosotros somos un país que siempre crecemos al 3, 3,5, 4%. Hemos tenido apenas 4 años de contracción económica en los últimos 100 años de historia. Y es un país que esa estabilidad, que es una cosa muy preciada, también ha generado que no hagamos cambios sustanciales de reformas profundas estructurales. Y nuestra idea es que, pues justamente esta pandemia ha desnudado otra vez los problemas estructurales. Colombia, a pesar de los avances, yo lo conté durante mi charla, tiene enormes problemas de exclusión social y productiva. Y te cuento una anécdota. Mucha gente nos decía, cuando presentamos esto en el mes de marzo, antes de la llegada, digamos, de todos estos problemas sociales, no hablen de un nuevo contrato social. Colombia no necesita un nuevo contrato social, lo que necesita son mejoras marginales. Y nuestro mensaje es no, Colombia sí necesita un nuevo contrato social porque nosotros no podemos continuar como sociedad pretendiendo que todo anda bien cuando el 60% de los ocupados en nuestro país son informales, o sea, están completamente desprotegidos del régimen de protección social. Y por otro lado, tenemos al 75% de los adultos mayores sin acceso a una pensión. Pues, claramente es un modelo de un contrato social que no está funcionando y que está dejando a la enorme mayoría por fuera de ese esquema de protección. Entonces, tal vez esta coyuntura, estas movilizaciones, estas marchas han puesto otra vez de presente que en efecto hay problemas muy grandes de exclusión social y productiva que hay que corregir. Y afortunadamente, pues nos llega en el último año de gobierno prácticamente, antes del año electoral, y eso dificulta muchísimo
naturalmente tomar decisiones difíciles. El Congreso está pensando en este momento naturalmente en las elecciones del próximo año. Pero no me cabe duda, Jorge, que este tipo de propuestas y las que se han hecho desde otras instancias, lo que hacen es poner de presente de manera transparente los problemas, proponer soluciones concretas que naturalmente son mejorables. No estamos diciendo que lo nuestro es perfecto. Esto lo hacemos precisamente para el debate, para construir consensos. Y ojalá, Jorge, pues si no es ahora, en el siguiente gobierno se puedan discutir reformas profundas estructurales, porque de otra manera vamos a volver al status quo, vamos a crecer otra vez al 4% seguramente, pero vamos a continuar con tasas de informalidad del 60% y con tasas de desprotección para nuestros adultos mayores del 75%, y yo creo que como país tenemos que tomar decisiones responsables para evitar que ese sea otra vez nuestro status quo post-COVID-19. Gracias, Luis Fernando. Gracias por tu respuesta. Voy a hacer aquí una selección de algunas preguntas mucho más concretas. Nos pregunta Douglas Baldwin, que ha sido conocido de esta casa, periodista económico. Él pregunta si los fondos de empleados que ya canalizan ahorros de los trabajadores podrían ser competidores en un escenario de cotizaciones complementarias para la pensión como el que propone FEDesarrollo. Indudablemente, Jorge, ese es un punto muy importante y nosotros consideramos, como le mencioné en mi charla, que si uno piensa en un segundo pilar complementario al pilar gratuito universal, en donde haya incentivos al ahorro, abrir la competencia es absolutamente esencial y los fondos de ahorro de empleados indudablemente deberían también ser partícipes de estos tipos de mecanismos. Y es que nosotros tenemos graves problemas de concentración. Ustedes saben que hay dos fondos de pensiones que tienen actualmente cerca del 70-75% de los ahorros de los trabajadores. Y esos problemas de concentración indudablemente implican que los costos de administración pues son relativamente altos. Además, en Colombia pasa una cosa relativamente atípica y es que el costo de administración está atado no al monto ahorrado, sino al aporte que se hace. Ustedes miran, y del 16% que se hace entre el aporte del trabajador y el empleado, hay una parte importante, casi el 25%, una cuarta parte que va a costos de administración. Entonces, nuestra idea es, naturalmente, cualquier tipo, digamos, de mecanismo de ahorro, naturalmente tiene que estar supervisado, no es cualquier, digamos, mecanismo porque podría poner en riesgo el ahorro de los trabajadores, pero sí un mecanismo supervisado por la Superintendencia Financiera, que es tal vez el mecanismo idóneo de supervisión, tiene que entrar a competir y a atraer, digamos, ese tipo de esquemas de ahorro que incentiven ese ahorro para la vejez. Así que indudablemente me parece un buen punto que los fondos de empleados pueden hacerse partícipes de este tipo de mecanismos de ahorros complementarios. Tengo por acá una pregunta también que se refiere a los impuestos saludables. ¿Qué opinas, Fernando, Luis Fernando, de incluir impuestos saludables en la reforma tributaria? Pues Jorge, mira, justamente lo mencioné también al final como una especie de nota al pie, pero no quisiera que quedara como un tema menor. Yo creo que los impuestos a comidas y bebidas no saludables son importantes, no tanto por un propósito de recaudo, de decirlo, no es que el objetivo fundamental sea recaudar plata, ese no es el objetivo de los impuestos a comidas y bebidas no saludables. El objetivo fundamental, diría yo, o los dos objetivos fundamentales son, primero, dar una señal de política pública en el sentido de poderle decir a los hogares, ojo porque hay unas comidas o bebidas que tienen impactos negativos en su salud y eso se hace a través de los precios, naturalmente. Eso creo que es una señal importante que se puede dar. Y el segundo punto es también internalizar las externalidades que generan las personas que consumen en exceso comidas o bebidas no saludables que al final de cuentas le pasan la factura a nuestro sistema de salud. Esa internalización de esas externalidades también se hace a través, por supuesto, de ese tipo de impuestos pigouvianos, como los conocemos los economistas. Así que me parece muy importante, no como un propósito de recaudo, sino como un propósito de señal de política pública y de internalización de esas externalidades sobre el sistema de salud. Y aprovecho para dar un poquito más de detalles. Como les contaba antes, nosotros desde FEDesarrollo hemos venido trabajando justamente en esa idea y hemos hecho una propuesta muy concreta, un estudio que publicaremos en los próximos días, básicamente pensando en tres tipos, digamos, de comidas o bebidas no saludables.
en comidas o bebidas que tengan exceso de azúcar, comidas o bebidas que tengan exceso de grasas saturadas o comidas o bebidas que tengan exceso de sodio, que son tres temas que la literatura científica ha identificado. Cuando se pasan ciertos límites de azúcar, sodio, grasas no saturadas, hay problemas para la salud. Y tenemos una propuesta muy concreta de sobretasas sobre ciertos límites de esas tres dimensiones que podrían dar las señales adecuadas en materia de comidas saludables. Fernando, tengo por aquí una pregunta de la profesora Catalina Granda del Departamento de Economía. Dice que cuál es su visión respecto al actual tratamiento gubernamental de los paraísos fiscales. Si tiene alguna propuesta, si han pensado algo. Bueno, mira, pues naturalmente un tema muy importante ahí, muchas gracias a la profesora Catalina por la pregunta, tiene que ver con el fortalecimiento de los mecanismos de intercambio de información tributaria. Colombia, a partir de 2010, 2012, empezó a arrancar fuertemente, especialmente con la llegada o el proceso de acceso a la OCDE, a firmar acuerdos de intercambio de información tributaria. Ahí está el tema de fondo realmente, y es que si las personas que tienen sus patrimonios, sus ingresos en otros países, usualmente en paraísos fiscales, saben que el país está rápidamente implementando estos mecanismos de información tributaria, es decir, que por ejemplo la gente que tiene recursos en Panamá, pues pueda el gobierno colombiano y la DIAN en particular saber cuáles son esos recursos, cómo se han movido en el tiempo, pues realmente eso es lo que resolvería fundamentalmente el tema de la elusión y evasión tributaria. En la OCDE se está trabajando de manera muy importante en esto se llaman los mecanismos BEPS, que básicamente se refieren a la reducción de la base tributaria o mecanismos de elusión hacia paraísos fiscales. Y hay una discusión muy importante que se está dando a nivel mundial sobre impuestos mínimos. Tal vez ustedes habrán escuchado más recientemente a raíz de la llegada del presidente Biden en Estados Unidos, que se está planteando la idea de tener un impuesto mínimo corporativo a nivel mundial. Esa es la misma razón por la cual yo hablaba de que me parece difícil tener impuestos al patrimonio permanentes mientras no haya mecanismos de coordinación a nivel internacional. Si uno tuviera, por ejemplo, de manera equivalente, que todos los países a nivel mundial graban los patrimonios a una tasa del 0.5 o 0.7%, lo que sea, pues eso genera que no haya incentivos a mover los patrimonios entre países. Así que pues Colombia tiene que fortalecer de nuevo esos mecanismos de información tributaria con todos los países en los cuales hay seguramente patrimonios que están eludiendo o evadiendo los impuestos. Y segundo, ser partícipes también de la discusión sobre los impuestos mínimos, porque esa es la forma realmente en la que se resuelven esos graves problemas de paraísos fiscales que tiene el mundo actualmente. Gracias, Luis Fernando. Y un profesor también de la facultad, el profesor Jaime Montoya, nos pregunta, o te pregunta, mejor dicho, ¿qué piensa Fedesarrollo sobre acciones reales para la evasión y la elusión? Que sigue siendo un problema importante y uno de los ataques feroces contra la propuesta anterior es que no había nada en ese sentido, cuando no sé dónde saldría la cifra de 20, 30, 40 billones que se pierden en evasión y en elusión, pero ¿qué mecanismos puede existir? Indudablemente, mira, comparto plenamente esa preocupación y yo te diría que en nuestra propuesta, lo que discutíamos ahora era la propuesta de reforma estructural, pero en la propuesta de reforma tributaria para este año nosotros tenemos tres pilares fundamentales. El primer pilar, que es el aumento del recaudo, que ya les discutí durante mi charla cuáles son los elementos que creo que se pueden implementar rápidamente, especialmente focalizados en empresas, y algo relacionado con aumentar los impuestos a las personas de más altos ingresos. El segundo pilar tiene que ver con la reducción del gasto público. Mira, yo creo que es fundamental como mensaje de construcción de confianza entre el Estado y el ciudadano que haya un esfuerzo muy importante por parte del Estado para reducir el gasto, especialmente el gasto que se puede considerar superfluo. No va a haber mucho espacio adicional, pero es una señal política absolutamente esencial y creo que eso le faltó también a la reforma anterior.
porque la reforma era muy ambiciosa, 23 billones de recaudo, pero por otro lado no se proponía nada sustancial en materia de reducción del gasto público. Y aprovecho para discutir ahora justamente, hay una propuesta de reforma, por ejemplo, en la Procuraduría General que está aumentando la planta de la Procuraduría. Así, a mí eso me parece que es una señal política desastrosa. Uno no le puede pedir a los ciudadanos y a las empresas métase la mano en el bolsillo para solventar la crisis fiscal y por otro lado estar aumentando la burocracia estatal. Eso me parece que es un mensaje equivocado. Entonces hay un mensaje que se debe concretar de medidas muy precisas sobre el recorte del gasto público. Y el tercer punto, y ahí sí entro en la pregunta que me hacía el profesor, que tiene que ver con las medidas anti-evasión y anti-elusión tributaria. Estoy completamente de acuerdo que también si uno quiere plantear una reforma que aumente en 13, 14 billones de pesos de forma permanente, tiene que poner sobre la mesa medidas anti-evasión y anti-elusión. El gobierno ha sido muy tímido en esto. La reforma anterior no tenía nada sobre eso. Realmente era continuar con lo que se viene haciendo, por ejemplo, en factura electrónica. Pero les cuento, Jorge, que justamente nosotros hemos hecho un trabajo muy interesante de un capítulo de medidas anti-evasión y anti-elusión tributaria. Y tal vez, digamos, son muchas medidas, pero quisiera compartirles con ustedes dos. Acá las tengo muy concretas, porque es que mucha gente habla de medidas anti-evasión y anti-elusión, pero de pasar del dicho al hecho hay mucho trecho. Y en este caso sí que hay muy pocas ideas concretas y yo quisiera compartir con ustedes dos muy concretas que estamos proponiendo. La primera tiene que ver con una cosa muy importante y es la prohibición de que se hagan transacciones en efectivo para algunos tipos de compras, especialmente compras grandes. ¿Qué tipo de compras? Inmuebles, semovientes, joyas, obras de arte, vehículos, aerodinos, embarcaciones, con valor superior a los 2 millones de pesos. Díganme ustedes, ¿qué sentido tiene que el país siga permitiendo que personas gasten en efectivo más de 2, 3 millones de pesos comprando una finca, un inmueble, un apartamento? Eso realmente lo que tiene detrás es que son transacciones que pretenden quedar por fuera de los registros tributarios y contables o, de manera complementaria, son transacciones que se utilizan para el lavado de dólares producto de actividades ilícitas, especialmente el narcotráfico. El país tiene que tomar una decisión definitiva, es decir, no vamos a permitir compras de este tipo de grandes transacciones en efectivo, porque eso es la fuente primordial de evasión y elusión y además de mecanismos de lavado de dólares producto de actividades ilícitas. Es una medida muy concreta que estamos proponiendo. La segunda medida concreta que estamos proponiendo, Jorge, tiene que ver con un elemento que la gente no conoce mucho porque aplica especialmente para las personas que pagan impuesto al patrimonio, pero que infortunadamente genera que si el país quiere otra vez implementar un impuesto al patrimonio, que me parece razonable en esta coyuntura, pues que realmente las personas paguen lo que corresponde. ¿Y cuál es el problema? Muchas personas valoran sus activos financieros o no financieros no al valor de mercado, sino al valor del costo histórico de costo de adquisición. Por ejemplo, unas acciones que tiene una persona de una empresa familiar que se adquirieron hace 30, 40 años y para propósitos del impuesto al patrimonio, entonces se declaran a ese costo histórico, a ese costo de adquisición de hace 30, 40 o 25 años. Pues naturalmente entonces esa persona queda por fuera del impuesto al patrimonio. Lo mismo pasa con los inmuebles, ¿no? Hay fincas que se están declarando al costo histórico de adquisición y no al valor de mercado y entonces quedan por fuera del impuesto al patrimonio. Entonces, es un mecanismo muy sencillo de decir, los activos financieros y no financieros tienen que ser valorados a precios de mercado, no a su costo histórico de adquisición para propósitos de la declaración del impuesto de renta o del impuesto al patrimonio. Y eso creo que también generaría, no puede ser que en Colombia tengamos 60.000 personas pagando el impuesto al patrimonio cuando sabemos claramente que hay muchísimas más personas que tienen patrimonios por encima de los 1.000, 2.000 o 3.000 millones de pesos. Así que parte importante tiene que ver con estos mecanismos de elusión que deberían corregirse y eso haría, digamos, una contribución muy importante hacia la reducción de la evasión y elusión tributaria. Gracias, Luis Fernando. Voy a ir con 3, 4 preguntas más para cerrar ya el ciclo. Hay una persona, la profesora Ángela Rojas de la facultad también le pregunta a Luis Fernando si FEDesarrollo apoyaría una propuesta de declaración obligatoria de los dividendos.
no ¿Una voluntaria. propuesta de qué? Perdóname, Jorge. Una propuesta de declaración obligatoria de dividendos y no voluntaria como está actualmente. Me corchan ahí. Yo lo que entendía, Jorge, es que actualmente los dividendos tienen que ser reportados de manera obligatoria. Lo que pasa es que hay un rango exento. Entonces, el rango exento actualmente, si mal no recuerdo, está en los 25 millones de pesos de ingresos anuales. Una propuesta que se hacía en su momento era reducir ese rango exento a niveles, por ejemplo, de 10 millones de pesos y al mismo tiempo aumentar la tarifa. Pero hasta donde yo sé, los dividendos tienen que ser reportados independientemente de su monto. Lo que pasa es que no todos los dividendos pagan impuestos porque hay un rango exento que actualmente está, si mal no recuerdo, como te digo, en 25 millones de pesos anuales. Sí, es correcto. Bien, hablaste ahora del impuesto antitécnico industria y comercio, creo que es cierto. Así es. Y un nuevo elemento de la reforma tributaria no debería ser eliminar el 4 por mil. Pues mira, lo que pasa es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo creo que uno podría pensar indudablemente que el 4 por mil hay que reformarlo. El 4 por mil también es un impuesto antitécnico en el sentido de que grava justamente lo que uno quiere no gravar, que son las transacciones que no son en efectivo, ¿no? Es un incentivo, igual que hablábamos para el tema de la informalidad. Si uno graba el empleo formal, pues es un incentivo hacia la informalidad. Si uno graba las transacciones financieras, pues naturalmente es un incentivo hacia el efectivo, que es justamente una de las cosas que uno quisiera limitar, ¿no? Que la gente no utilice tanto el efectivo porque es un mecanismo muy grande de evasión y elusión tributaria. Sin embargo, es un impuesto que es realmente sustancial, le genera ingresos al Estado de 8 billones de pesos anuales. Entonces, infortunadamente, el momento pues no puede ser peor para pensar en una modificación del impuesto del 4 por mil. Yo diría que sí se tiene que abordar como una agenda. Por ejemplo, a mí se me ocurre lo siguiente: pensar que lo que se grave no es las transacciones financieras digitales, sino la salida de ese ecosistema digital o financiero hacia el efectivo. O sea, si yo quiero sacar mi plata y ponerla en efectivo, ahí debería estar grabado por el 4 por mil. Pero si yo mantengo el dinero en el ecosistema digital financiero, pues no debería estar grabado con el 4 por mil. Ese tipo de ideas que se podrían implementar de manera gradual son importantes. Infortunadamente, como te digo, yo creo que la oportunidad pues no existe, no hay ningún espacio para en este momento modificar un impuesto que le genera pues 0.8 del PIB anual al Estado. Bien, muy bien, Fernando. Y terminamos con una pregunta, bueno, digamos dos más, una corta, yo creo que nos la hace una profesora. Dice, ¿cuál crees que son los ítems completamente necesarios en esta nueva reforma? Yo creo que eso ya lo respondiste, pero Así pregunto, es. ¿cuáles no deberían ser incluidos por ningún motivo? Yo me imagino que de pronto está haciendo por algo que dice adicional, refiriéndose a los impuestos a las sociedades. No, mira, yo también hablé de ese tema. Yo creo que me parece ideal pensar ahorita en una sobretasa de renta a las empresas, a las sociedades. Yo creo que no creo que se debería ser permanente porque Colombia tiene unas tarifas de renta altas frente a nuestros pares, lo que tiene por otro lado es una gran cantidad de exenciones, lo que genera entonces que las tarifas efectivas sean bajitas. Pero entonces si uno quiere ampliar las bases gravables, eliminar las exenciones, que es una propuesta que nosotros hacemos, pues naturalmente no tendría sentido subir las tarifas de renta, ¿no? Se puede hacer de manera transitoria por la necesidad, pero no lo vemos de forma permanente. Yo te diría que en términos generales, pues naturalmente el tema del IVA es intocable, ¿no? Ya se vio que, y en parte por lo que he comentado durante la presentación, yo creo que hay que pensar en cosas muy graduales, no se pueden dar saltos del 0 al 19, y naturalmente nunca olvidar, a pesar de que pues, la gran mayoría, me imagino, los que estamos acá en esta charla somos economistas, no hay que olvidar que las reformas tributarias son acuerdos políticos, y así funciona en cualquier democracia. Esto no es un tema solamente de Colombia. Entonces, nosotros no podemos ser ingenuos como economistas en pensar en que una reforma tributaria solamente debe tener consideraciones técnicas, también tiene que tener consideraciones políticas porque es un acuerdo político. No hay tributación sin representación.
Entonces, yo diría que no hay líneas rojas más allá de lo que pues, se pueda, por supuesto, proponer de una manera muy técnica, pero siempre consensuada para generar un acuerdo político que permita resolver estos problemas fiscales. Gracias, Fernando. Terminamos con una pregunta y es cómo, si lo han discutido entre desarrollo o entre los colegas, ¿cómo se imaginan una reforma en términos generales? Una reforma a la salud que mejore lo que hay hoy y que ciertamente es mucho mejor de lo que había hace 30 años. ¿Lo han pensado? ¿Han tenido alguna idea? Pues Jorge, mira, el tema de la salud, yo quisiera otra vez destacar que a pesar de que mucha gente se queja de nuestro sistema, tenemos cobertura universal. Y miran las noticias, por ejemplo, de países pares como en Perú. En Perú todavía no tienen sistemas de cobertura universal y parte importante, por ejemplo, de lo que pasaba en Colombia hace 40, 45 años, una enfermedad catastrófica que les llega a una persona, a una niña, a un niño. Termina entonces la gente buscando colectas para poder financiar los costos de tratamiento de ese tipo de enfermedades. En Colombia eso no pasa. En Colombia no hay nadie en Colombia que actualmente esté pasando dificultades desde el punto de vista de haber asumido los costos relacionados con la pandemia directamente de su bolsillo. Y eso es un logro que realmente es extraordinario. Nuestro sistema de salud es tremendamente progresivo. Y es un logro que hay que reconocer. Eso no implica, por supuesto, que no haya problemas. Hay problemas todavía de algunas barreras de acceso, en términos, por ejemplo, los tiempos de atención, que en algunos casos de algunos especialistas siguen siendo altos. Pero yo diría que el problema más grande sigue siendo el problema financiero, el problema, digamos, de la sostenibilidad de las finanzas públicas. El gobierno implementó una ley de punto final que infortunadamente sigue siendo una ley de puntos suspensivos, en el sentido de que no resolvió el problema, no se ha implementado de manera todavía rápida, adecuada, especialmente a garantizar los pagos a las IPS para que haya una mayor eficiencia en los servicios. Así que hay un problema, digamos, del rediseño de la gobernanza, de cómo le están llegando los recursos del sistema de salud a los prestadores de servicios, que realmente es donde deben llegar los recursos. Muchas veces hay una serie de intermediarios que se demoran en pagar, hay facturas que nunca se pagan, en fin, hay unos problemas, digamos, de gobernanza. Pero indudablemente yo creo que hay que pensar hacia adelante en el fortalecimiento de los recursos, ¿no? Colombia tiene como un logro grande es que pues realmente tiene los gastos de bolsillo más bajos incluso a nivel mundial. Y hay que hacer una cosa muy progresiva en donde pensar que las personas de mayor capacidad de ingreso puedan aportar un poquito más. Y ojalá se pueda hacer a través de impuestos directos, no a través de impuestos a la nómina, que yo creo que es tal vez uno de los grandes problemas que se puede hacer. Así que creo que hay elementos por avanzar indudablemente en materia de salud. Estamos haciendo los análisis respectivos y seguramente más adelante haremos propuestas mucho más concretas en esta materia. Bueno, Luis Fernando, muchas gracias por tu participación hoy en este espacio. Ha sido para nosotros un honor tenerte aquí, tener a alguien que desde su calidad académica ha contribuido tanto al país en todos los cargos públicos que has desempeñado. Te agradecemos nuevamente en nombre del decano que tuvo que es, no, por aquí ya lo veo que volvió a entrar, y en nombre de los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y sus estudiantes. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Jorge, encantado. Muchas gracias, señor decano. Un placer. Un saludo para todos los profesores de la facultad, a los estudiantes, a todos quienes tuvieron esta charla y seguramente tendremos más adelante una oportunidad para volver a continuar discutiendo estas propuestas de reforma que, si bien seguramente no se van a hacer ahora, en algún momento el país va a tener que volver a retomar estas discusiones para un nuevo contrato social. Así que muchas gracias y espero poder estar con ustedes en una próxima oportunidad. Gracias, Luis. Saludos muy especial. Muy rica la charla. Yo creo que muy instructiva para nuestros estudiantes y para la comunidad en general. Yo me voy muy contento con todo lo que escuché. Muchas gracias. A ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Un feliz viernes. Gracias. Feliz día. Feliz tarde a todos. Feliz día para todos. Nicolás, muchas gracias. Jefe Jorge, muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Laura, Nicolás, todos. Gracias, Sergio. Y hermano, qué evento, qué charla tan impresionantemente buena, hermano. Bueno. Muchacho es sobrado, hermano. No, es una gran persona. Vos que sos